Hola a todos, bienvenidos. Con este vídeo quiero empezar una lista de reproducción sobre proyectos de ciencia pensados para enseñanza secundaria, para alumnos de entre 14 y 16 años. En cada uno de ellos pues trataremos sobre un asunto bien de física, química o biología. Propondremos un experimento, un diseño experimental y trataremos de explicar este punto con un lenguaje claro y sencillo que sea asequible a todo el mundo, que sea fácil de entender sin utilizar muchos tecnicismos, lo que no quiere decir siempre que lo tratemos muy superficialmente. Veremos también qué limitaciones tiene el diseño experimental. Analizaremos los datos si es el caso o veremos hasta qué punto podemos profundizar en el análisis. Y también pues os haré una propuesta de qué materiales podéis utilizar. La idea es que se pueda hacer con materiales que bien que tengáis en casa, botellas vacías, frascos o cosas que podéis comprar en un supermercado o en una ferretería por precios baratos, el equivalente a lo que pueda costaros un refresco. Y también pues en el caso de que se trate de productos químicos o de biología, productos que sean comestibles, que no sean peligrosos y productos que podéis encontrar también en cualquier sitio. Productos químicos que se utilizan para limpieza y demás, que se pueden utilizar para realizar un montón de experimentos. No son los que se utilizan en el laboratorio, pero pueden sustituirlos. Bueno, pues esta es un poco la idea detrás de estos vídeos. Un poco que veáis cómo se diseña un experimento, cómo se analiza, y aunque no son para que los repliquéis exactamente, algunos podéis replicarlos, otros no, es más para que tengáis ideas, para que os sirva de apoyo a la hora de preparar vuestros propios proyectos. Esto se sale un poco de mi línea habitual de histología, preparaciones, microscopios. Mis pocos suscriptores que no se preocupen, que en cualquier caso sigo pensando hacer vídeos de ese estilo. De hecho, la mayoría, y todavía me quedan, espero, muchos, si el tiempo y la salud lo permiten y el ánimo. Esto es, no creo que sean un número muy elevado, sobre 10, 15 quizás, si llego a completarlo. Tampoco sé si son de interés general. Si pensáis que os pueden interesar, pues por favor hacedmelo saber en los comentarios o simplemente dándole al like, y de ese modo pues veo que hay un interés por el vídeo y que puedo seguir un poco por este camino. Y si queréis saber si salen nuevos vídeos sobre este tema, pues ya sabéis, os suscribís y ya está. Pues nada, con esto comenzamos con el primer vídeo. La ley de Charles es bastante sencilla e intuitiva. Lo que dice es que los gases se expanden cuando se calientan y que los gases se contraen cuando se enfrían. De un modo un poco más científico, esto nos viene a decir que el volumen es proporcional a la temperatura. K es una constante que habría que determinar y que dependería del tipo de unidades que utilicemos. Y bueno, pues esto quiere decir que si hiciéramos un gráfico del volumen respecto a la temperatura nos debería dar una línea recta. Esta ley fue presentada por Gay-Lussac en 1802, pero en realidad ya había sido descrita con anterioridad, pero no publicada, en 1787 por Jacques Charles, que es el que le da el nombre a la ley, y en realidad de manera general ya se conocía con anterioridad, pero bueno, descrita científicamente fue por estos señores. Charles era un inventor científico y además fabricaba globos aerostáticos que entonces funcionaban con aire caliente, con lo cual realmente su trabajo estaba directamente relacionado con esto. Vamos a ver los diseños experimentales que yo propondría. Este fue mi primera idea, era simplemente un recipiente cerrado lleno de agua, dentro del cual había una bolsa arrugada llena de aire,
que es donde íbamos a ver los efectos de la temperatura. ¿Por qué una bolsa arrugada? Porque si la bolsa está turgente, cuando se hincha tiene que presionar contra las paredes, entonces no reflejaría bien ese cambio de volumen, lo que haría es un aumento de presión. Pero bueno, esto estaría dentro del agua. Puse un termómetro para medir la temperatura en el agua, lo cual cambiaría más rápido, y luego este tubo comunicante comunicaría con una probeta o con un bote, daría igual, donde podríamos ver cómo cuando el aire se expande o se contrae, el volumen del agua saldría o entraría en la botella. Fijaros que la presión permanece constante porque realmente la presión atmosférica, el aire, conecta con el agua de aquí por el tubo de aquí, con el agua del interior, y por lo tanto la presión va a ser la presión atmosférica que tengáis en ese momento. Como la presión atmosférica cambia muy lentamente y además no es gran diferencia de unos días a otros, pues podéis considerar que está a presión constante. Para cambiar la temperatura, aunque se podrían utilizar otras estrategias, la más fácil sin duda es coger una cacerola o un pote más grande que la botella y ahí poner agua caliente o agua fría. Dependiendo del peso lo podéis hacer más grande o más pequeño. Y este sería el diseño. Si ponéis agua muy caliente, el aire se expandirá, ya que la presión es constante, entonces tendrá que salir agua y subirá, y en caso contrario bajará. Problema que me encontré. Pues bueno, el problema que me encontré es que hacer esta bolsa no es fácil. Vamos a ver, es fácil si tenéis el material adecuado, pero la idea es que se pueda hacer con lo básico y con lo que uno tiene por casa. Si tenéis una selladora y bolsas para la selladora, obviamente es una estrategia buena, aunque aún así tendríais la pega de que la bolsa flotaría y os molestaría el termómetro, os podría obturar el tubo, en fin, tiene sus limitaciones. Pero con una bolsa anudada o una bolsa con zip realmente no funciona, al menos no funciona bien, porque cuando se calienta el agua, pues la verdad es que acaba perdiendo aire por las juntas. Y por lo tanto, sintiéndolo mucho porque el diseño es bastante bueno, renuncié a él y lo pasé a este, que es mucho más fácil de realizar, aunque tiene sus pegas. Pegas que quizás le añadan interés, pero lo hacen más complejo. En este caso, el aire simplemente está dentro del bote, que está cerrado herméticamente, no hay problema, no se sale, y el tubo lo que hace ahora es entrar hasta abajo. En el fondo tenemos agua, entonces el aire no se puede salir. Cuando aumenta la presión lo que hará es empujar hacia abajo, con lo cual el agua bajará su nivel, saldrá por aquí y subirá en la probeta. Cuando se enfríe, pues el aire hará al revés, se contraerá, el agua esta subirá porque la succionará por este tubo y bajará el nivel en la probeta. Es opcional poner un termómetro para controlar la temperatura. El termómetro ahora está en el aire en vez de en el agua. Eso tiene cierta inercia. Y bueno, lo del aire y el agua pues tiene sus problemas también, como luego os comentaré. Por lo demás, la mejor estrategia para calentarlo o enfriarlo en plan casero es simplemente meterlo en un cazo y poner agua muy caliente o muy fría. Vamos a ver qué materiales utilicé. Aquí tenéis una lista de los materiales que se podrían utilizar. Lo esencial es un bote o una botella de vidrio con un tapón que cierre herméticamente. Lo de vidrio es importante porque si no se deformará el plástico hacia el interior o hacia el exterior, con lo cual os alterará las medidas. Si fuera un plástico muy resistente probablemente podría servir. Para el tubo comunicante, pues un tubo de PVC de 5 milímetros de diámetro es lo ideal, con unos 60 centímetros os sobraría para realizarlo todo. Es muy fácil de adquirir. Otro tubo que tengáis también valdría, simplemente es adaptarlo. Por ejemplo, de riego por goteo similar de las partes finas podría valer también. En el otro lado de la botella necesitamos una probeta graduada o un bote cualquiera. La probeta graduada simplemente nos permite ver los mililitros, pero si tenéis un bote, pues también lo podéis calibrar vosotros o simplemente podéis pesarlo y de esa manera ver la cantidad de agua que ha entrado o ha salido. 1 mililitro de agua, 1 gramo. Para hacer agujeros utilicé un taladro con brocas de metal, pero también se puede hacer a mano con un punzón o la punta de un cuchillo si sois hábiles para agujerear la tapa.
Utilicé un peso de cocina para calibrar las pipetas, el bote, etcétera. No es imprescindible, si solo queréis ver si sube o baja no os hace falta, pero si queréis hacer números interesa calibrar las cosas. Si tenéis una pipeta pues ya está calibrada o es fácil de calibrar, a no ser que la fabriquéis vosotros. Si es un bote pues también es fácil de hacer. Utilicé colorante alimentario, esto es opcional, simplemente para darle color al agua y que se vea mejor. Pegamento epoxi o resina con pegamento termofusible, lo que tengáis más a mano. Yo prefiero la resina epoxi porque es mucho más resistente, pero bueno, el pegamento termofusible funciona también seguro bien. Esto es para sellar los agujeros que hagamos con el tubo, así no hay que hacerlos perfectos. Luego un recipiente donde calentar o enfriar la botella hermética, puede ser un frasco más grande, puede ser simplemente una olla de cocina. Agua muy caliente, la hervís o en el microondas o al fuego. Y por el otro lado, si queréis bajar la temperatura, agua muy fría o hielo. Lo ideal es agua que contenga hielo, de esa manera se mantiene a 0 grados. El hielo seco, quiero decir, el hielo sin agua no enfría tan rápido como el agua con hielo, porque no hace tanto contacto sobre las paredes y por lo tanto roba el calor del recipiente más lentamente. Pero bueno, también funcionaría. Estas son algunas imágenes del material que utilicé: el taladro, las brocas, esta barra de madera, simplemente un mártir para que no os carguéis las cosas. Estas son las botellas que utilicé de horchata, al fin y al cabo estamos en Valencia, de 750 mililitros. Es mejor utilizar cosas con tapones pequeños. Los tapones pequeños son mucho más fáciles de abrir y de cerrar herméticamente que los botes muy grandes, en ese sentido. Tapones después de hacerles los agujeros, el que vamos a utilizar en este experimento es este de aquí. Como veis, los agujeros no me quedaron muy bien, no importa porque luego lo vamos a sellar con pegamento. Resina epoxi, que es la que ya utilicé, de la más barata. Se mezclan 2 cantidades iguales de cada tubo, aproximadamente iguales, y con esto sellamos. Aquí podéis ver cómo he puesto el pegamento. También hay por dentro del tapón, aunque no lo enseñe. No sería necesario, pero bueno, para asegurarme. De manera que ahora el cierre es totalmente hermético. Este es el tubo que os comentaba de 5 milímetros que he utilizado. 5 milímetros es obviamente no obligatorio. Podéis utilizar pues, el diámetro que tengáis disponible. Este es el termómetro, que como veis lo he metido en un pedazo de tubo, y para que ajuste bien y no se salga el aire y poder reutilizar el termómetro para otras cosas, podéis pegar el termómetro si queréis, pero ya no lo podréis utilizar más, lo que he hecho es estrechar uno de estos pedazos de tubo. He cortado un pedazo de un tubo, lo he estrechado con calor, ya os enseñaré a hacerlo, de manera que permanece hueco, pero ahora puedo insertar el termómetro y cuando llega aquí pues se estrecha mucho. Puedo abrirlo más o menos cortando a distintos niveles hasta que quede muy bien ajustado y de esa manera puedo meter y sacar el termómetro sin problemas y a la vez sé que va a quedar hermético. También viene bien a veces hacer esto cuando el agujero está muy ajustado. Es mejor que el agujero esté ajustado para que no se salgan las cosas. Viene bien un poco para enhebrarlo por el agujero. Una punta fina os servirá para meterlo fácilmente. Si no, a veces un corte totalmente de 90 grados es difícil de meter. Y si no, también es una buena opción hacer un corte en bisel. Una entrada en bisel es mucho más fácil de introducir que una entrada totalmente recta a 90 grados. Aquí veis el tubo cuando lo estiré justo antes de cortarlo. Lo que hice fue calentar esta zona con un mechero y simplemente mantenerlo estirado, que es donde saqué la foto. Bueno, estaba usando las 2 manos, fue difícil hacer la fotografía, pero se puede ver cómo está más estrecho. Fijaros cómo se mantiene la cavidad interior, no hay problema. Y este es el montaje final. Tapón con un tubo que atraviesa y el otro tubo, fijaros cómo he estrechado la parte dentro donde va a estar el termómetro. Este es el termómetro, un termómetro de cocina normal con la punta metálica. Son muy baratos, normalmente pues los podéis conseguir si los compráis directamente del suministrador tipo AliExpress, por ejemplo, pueden estar incluso por debajo de los 2 euros. Y si lo compráis en Amazon, pues puede costar 4 o 5 euros. Si no tenéis uno en casa, si tenéis uno en casa, pues adaptarlo simplemente a lo que tenéis, el tipo de tubo y demás y ya está.
Este es el material que necesitamos para demostrar la ley de Charles. Necesitamos un bote o una botella que cierre bien. En el tapón hemos realizado dos agujeros y hemos colocado dos tubos. Uno que llega hasta abajo, comunicante, que estará dentro del agua para que no se pueda salir el aire. Y este segundo, que es opcional, que es simplemente para poder introducir un termómetro y que no se salga. Si queréis hacer gráficas, pues necesitaréis medir la temperatura del aire. Si no, pues realmente para ver que la ley se cumple y que cuando el aire se calienta sale y se expande, y cuando el aire se enfría se contrae, no hace falta el termómetro. Esto irá dentro de esta botella y la botella tiene 750 mililitros. Es muy fácil de comprobar, simplemente la pesáis aquí en la balanza, taráis, la llenáis de agua y os dará 750 gramos, que son 750 mililitros, ya que un mililitro de agua pesa 1 gramo. Bueno, vamos a coger de nuevo la balanza y voy a poner 250 mililitros de agua, pesando 250 gramos. Muy bien, tenemos 250 gramos. Hemos ocupado, por lo tanto, 250 mililitros y nos quedan podemos hacer una marca de dónde están los 250 mililitros y de esa manera ya la tenemos calibrada. Ahora metemos el tapón, cerramos. Como se va a quedar en esta posición, pues voy a haceros la marca aquí. Apenas se verá, pero nos puede servir para ver los cambios. Bien, ahora al cerrar he dejado prisioneros 500 mililitros de aire aquí dentro, que no pueden escapar. Esto lo he diseñado de manera que no pueda salir el aire, lo he comprobado. Como lo que quiero es calentar el aire, por eso he puesto la punta del termómetro dentro del aire. La idea va a ser calentar el aire o enfriarlo simplemente metiéndolo en un recipiente con agua muy caliente o con agua con hielo. De esa manera veremos cómo va subiendo o va bajando la temperatura del aire. ¿Y qué pasará? Que el aire se expandirá o se contraerá en la botella. Como siempre va a estar a la presión atmosférica, que es una de las condiciones de la ley de Charles, que la presión sea constante, eso quiere decir que cuando el aire se expanda va a salir agua del fondo de la botella por este tubo y cuando se contraiga será lo contrario, chupará del tubo. Si lo hiciera en estas condiciones chuparía aire, pero si ponemos agua al final del tubo, pues obviamente va a chupar agua y podemos ver el cambio de volumen. Si queremos medir ese cambio de volumen, si queremos verlo simplemente un vaso es suficiente, podemos utilizar o una botella, la podríamos graduar igual que he hecho antes, calcular dónde están y hacer una especie de probeta con ella. No es muy difícil. Por ejemplo, hago sin el tapón, por supuesto. Taro la botella. Voy a poner unos 100 mililitros iniciales porque la parte de abajo está curvada, así que no los voy a utilizar. Bien, ya he puesto 100 mililitros. Marco justo donde están los 100 mililitros.
Ese punto será nuestro punto cero. Vuelvo a tarar. Y sigo añadiendo ...500 mililitros de agua. Agua del grifo, por supuesto, es perfectamente útil para esto. Bueno, estoy llegando a la parte ya que se curva de la botella y estamos en 430, así que vamos a poner 400 mililitros en realidad, para utilizar solo la parte recta. De esa manera nos aseguramos de que la medida es proporcional. 395 y 400. Bien, este nuevo límite son los 500. Vamos a hacer coincidir las dos marcas. Perdón, los 400 hemos quedado. Entre las dos marcas pues hay 400 mililitros. Podemos sacar el agua. Y ahora con una regla pues medimos la distancia entre las dos marcas. Tenemos 9 centímetros. Pues 9 centímetros corresponden a 400 mililitros y podemos dibujar una escala con rayas, por ejemplo, cada 50 mililitros y utilizar. En realidad no espero una gran variación de volumen, pero una variación de volumen del orden de los 100 mililitros, así que no sería muy fácil de apreciar. Podríais detectarla pesando. Pero bueno, aunque mi idea no es utilizar material de laboratorio, pues para que se vea bien, lo ideal sería que si lo hicierais en el laboratorio vosotros, pues uno fuera midiendo los pesos y el otro fuera midiendo las temperaturas, y de ese modo hacer una tabla, si es que queréis hacer una gráfica, que no es por supuesto obligatorio, pero si no, pues simplemente podéis utilizar una probeta si la tenéis a vuestra disposición. Yo, como estoy solo, no puedo medir las dos cosas a la vez. Como el agua puede subir o puede bajar, voy a poner un límite en la probeta de 150 mililitros, que sería, digamos, nuestro punto cero. La idea simplemente, este sería el dispositivo final. Metemos el tubo y cuando el aire se dilate, sacará agua y veremos cómo sube el volumen de la probeta, y al revés, cuando el aire se contraiga, succionará agua y veremos cómo baja. Así que tendremos dos medidas, la cantidad de aire que ha salido de estos 500 mililitros y la temperatura a la que estamos, y podemos demostrarla. Esa es la idea. Estaría bien llenar este tubo primero de aire. Si queréis hacerlo, pues hay varias maneras de hacerlo. Probablemente lo más fácil es aflojar el tapón. Si aflojáis el tapón, ya no hacéis vacío, sino que puede entrar aire desde fuera. Simplemente podéis chupar por el tubo agua. Cerráis por el sistema de los vasos comunicantes. Y ahora, si colocáis la botella más alta que el tubo, el agua caerá al tubo y se nos vaciará un poco la botella. Pero bueno, eso no es un problema. Ahora podemos ajustar los volúmenes tranquilamente, ya que hemos hecho la marca. Es más, de hecho, ella sola se compensará, porque ahora está la probeta un poquito más alta y fijaros cómo succiona el agua. Bien, podemos subir un poco para volver a poner el volumen que teníamos en la raya, y cuando lleguemos a ese punto cerramos, apretamos y ya no se queda. Nos faltan ahora unos 5 mililitros en la probeta, que son los que han llenado el tubo. Bueno, pues lo llenamos y ya está. Hemos dejado 150 mililitros aquí, hemos dejado 100 mililitros aquí, luego tenemos
en la botella ahora mismo 500 mililitros de aire. Si le damos al botón, vemos la temperatura en la que está el aire y ya podríamos empezar a calentar o enfriar. Voy a hacer una modificación, simplemente para que lo veamos mejor. Voy a poner un poquito de colorante en los líquidos y vuelvo a ajustar el líquido y hacemos el experimento. Como veis, he coloreado el agua con colorante alimentario, del que se utiliza para hacer paellas, vale cualquiera. Esto es todo en plan casero. Y he traído hielo picado. Si no tenéis hielo picado, cubitos de hielo funciona perfectamente. Y si no tenéis ninguna de las dos cosas, agua muy fría directamente de la nevera serviría igual. Y simplemente voy a rodear la botella con el hielo picado. No pongáis demasiado porque si no la botella os flotará y se os puede caer. Si ponéis demasiado, tenedlo en cuenta, o que alguien la sujete o inventaros una sujeción. El hielo picado no toca todo, entonces eso normalmente no enfría tan rápido como humedecer el hielo picado un poquito. Y esto sigue en marcha, así que vamos a ver cómo va bajando la temperatura. Estaba a 26 y estaba a 150 y ahora veremos cómo va a tardar un poco. Esto tiene un retraso, os lo aceleraré un poquillo para que no estéis sufriendo, pero ahora el hielo va a enfriar el líquido va a enfriar el aire enfría el termómetro, pero bueno, lo importante es el aire se contraerá al enfriarse y al contraerse veremos cómo el líquido va bajando de la probeta, ya que el aire se va contrayendo y por lo tanto necesita ocupar ese espacio con líquido. El aire no puede salir por debajo del tubo, ya que el aire siempre flota sobre el agua. Como el proceso va muy lento, lo cual es bueno porque así las temperaturas están bien equilibradas, pero para acelerarlo un poquito, esto se debe a que, claro, primero se tiene que enfriar el agua que está abajo y luego el agua es que enfría el aire y luego hay una gran parte del contacto, del vidrio en contacto. Simplemente voy a colocar un papel mojado alrededor, eso aparte de hacer de aislante de una parte, pues por evaporación también contribuirá a enfriar las paredes y bajará un poco más rápido la temperatura. Pero bueno, simplemente es tener paciencia o lo que yo hice en su momento, simplemente sumergir la botella empujando con la mano dentro del cuenco y mantenerla. De esa manera se enfría mucho más rápido, pero bueno, así podemos verlo. Como veis, hemos logrado bajar la temperatura unos 8 grados, aunque ha costado bastante tiempo, debido a que no toda la botella está sumergida en hielo y estas cosas llevan su tiempo. Normalmente metemos las cosas en la nevera y nos olvidamos horas, pero luego realmente hay que tener en cuenta que parte de la botella está
a la temperatura de la habitación, así que le está costando bastante, pero hemos visto claramente cómo ha bajado el nivel de la probeta y ahí podemos utilizarlo para hacer nuestros cálculos si queremos o simplemente, bueno, eso es una demostración de que ha subido el líquido dentro de la botella y porque se ha contraído el aire. El aire al enfriarse se contrae. Y ahora hacer lo contrario pues va a ser mucho más sencillo probablemente. Vamos a quitar el hielo. Bien, vamos a realizar el proceso inverso. He hervido agua, tardado unos 5 minutos, como veis apenas ha cambiado la temperatura, esto es un proceso lento el cambio de temperatura, pero ahora va a ir más rápido que cuando hemos enfriado, ya que el agua estaba muy caliente. Voy a echar poco a poco para que no se rompa la botella, siempre hay que tener un poco de cuidado. Tenemos botellas de repuesto, pero bueno. Voy a poner tanta agua como pueda sin que flote la botella. Siempre que quepa, claro. Bueno, la botella pasa bastante con el agua, así que lo puedo llenar casi hasta arriba. Y vamos a ver cómo cambia la temperatura y cómo cambia el nivel. Fijaros que ha sido muy rápido el cambio, eso se debe simplemente a porque se ha calentado la pared del vapor que está saliendo. Realmente estamos ya a 30 grados y fijaros cómo sube. ...32, 33, 34... Fijaros lo que os decía. Ahora ayudan dos cosas. La temperatura ambiente es mucho más cercana a la temperatura que queremos conseguir. Y, por otro lado, el agua está a muchísima diferencia de temperatura. Hay entre lo que hay en la botella y el agua como 80 grados de temperatura cuando antes eran solo unos 20. Así que podemos esperar un proceso mucho más rápido. Y de hecho podemos observar que está funcionando muy bien. Fijaros cómo ha subido el volumen. 38 grados. En realidad estamos teniendo diferencias mucho mayores de temperatura. Hemos conseguido enseguida una diferencia de 12 grados y subiendo de lo que teníamos al inicio, mientras que antes para conseguir la diferencia de 8 o 9 grados nos ha costado casi una hora de tiempo. Obviamente si queréis hacerlo en un laboratorio rápido y no queréis comprobar las dos partes, es mucho más fácil calentar que enfriar. Y luego simplemente para enfriar pues sacáis la botella y la dejáis que se enfríe. Realmente el agua no se habrá calentado tanto, pero hay una parte de la zona de aire que está sumergida en caliente y bueno, eso es suficiente para calentar el aire aunque no se caliente el agua. Me da igual porque realmente yo lo que estoy registrando con el termómetro es la temperatura del aire. El termómetro está en el aire y no metido en el agua. 43 grados, sigue subiendo. Conforme va subiendo el proceso será más lento porque la diferencia de temperatura será menor y también, claro, el agua se va enfriando. Se calienta el agua de la botella, pero se enfría el agua caliente que hemos puesto.
Ya tenemos casi 20 grados de diferencia de temperatura con los 26 grados que teníamos de temperatura ambiente al empezar, que estábamos, os recuerdo, 150, y si os fijáis, ha subido casi 80 mililitros. Eso estaría más o menos en las previsiones que teníamos y bueno, pues el modelo es adecuado. Como veis, parece que el señor Charles tenía razón y cuando la presión es constante, pues cuando se le deja expandirse o contraerse libremente a un gas, que es una masa elástica, de alguna manera, pues el aumento de la temperatura aumenta su volumen. Por eso ahora está expulsando el líquido de la botella y está subiendo arriba. Tampoco tenemos mucho margen porque no hemos puesto mucho volumen de colorante, pero bueno, hemos puesto 250 mililitros. Se habrá reducido ahora, como veis, pues unos 90, nos sigue quedando. Podríamos subir todavía la temperatura a otros 20 grados más sin problemas, aunque bueno, no hace falta esperar tanto. Con esto queda demostrado y ya podemos obtener los números para incluso hacer una tabla y estudiar el proceso. Bien, como veis sigue subiendo, aunque se va enlenteciendo un poquito. Si quisiéramos continuar y subir más, pues habría que quitar el agua, que ya seguramente se habrá enfriado un poco, y añadir agua nueva. No merece la pena, ya nos hemos salido de la medida de la probeta y tenemos datos más que suficientes para trabajar. Vamos a sacar, cuidando de no quemarnos, la botella. Ojo con el agua caliente, que aunque no esté muy caliente, quema mucho, porque tiene mucha capacidad de transmitir el calor que tiene. Lo que quema no es la temperatura, es la cantidad de calor, al fin y al cabo. Y bueno, vamos a dejarla tranquilamente que repose. Ahora la temperatura empezará a bajar de inmediato, como veréis. Si quisiéramos obtener datos con precisión, podríamos tomar las medidas cuando va subiendo y cuando va bajando y así ponderarla. Porque hay algún problema añadido que luego os comentaré con la diferencia de altura. Eso va a contaminar un poco nuestros datos. Realmente para hacerlo bien tendríamos que mantener siempre la altura al mismo nivel. Pero bueno, es una cosa que si queremos podemos corregirla y si no, bueno, para demostrar el punto que teníamos no hace ninguna falta. Habéis visto cómo conforme la temperatura es más alta, el aire se expande más y más y más y conforme va bajando, lo estáis viendo ahora mismo, justo lo contrario. Fijaros qué rápido ha bajado, 25, casi 30 mililitros, se puede ver rápidamente como baja. Luego cuando nos acerquemos a la temperatura ambiente obviamente irá mucho más lento, pero el proceso continuará. Pues bien, el señor Charles definitivamente tenía razón. Vamos a bajarlo más rápido.
En realidad el experimento ya está finalizado, pero así tomamos más datos. Luego os puedo comentar un poco la utilidad que tiene subir y bajar, creo yo, para corregir errores, ya que el sistema, aunque es bastante cuantitativo, no es perfecto y habrá que tener en cuenta qué limitaciones tiene el estudio, como todos los estudios. Bien, vamos a acabar este experimento aquí. Como veis, estamos volviendo a las temperaturas de inicio, y que eran 26 grados. Lo que pasa es que ahora la aproximación es mucho más lenta porque es la temperatura ambiente y le cuesta mucho más. Y como podéis ir viendo, el volumen que tenemos en la probeta se aproxima mucho al que teníamos inicialmente. Es un poquito más, pero también la temperatura es un poco mayor, así que está dentro de lo normal. Voy a apilar un poquito más de hielo sobre las paredes. Para ver si alcanzamos esos 26 rápido. Que eran las condiciones iniciales de temperatura del aire. Y sí, como se puede ver, ya estamos en 25,6, que eran más o menos las condiciones iniciales. Bueno, en realidad, si os fijáis, ahora hay menos volumen del que correspondería, pero eso es porque, bueno, también hemos bajado de los 26 grados, pero se debe realmente a que hay un impasse que luego comentaré entre el cambio de temperatura del aire y el cambio de temperatura del termómetro. Realmente cuando es muy rápido, no tened en cuenta que el termómetro tarda en calentarse bastante cuando está en contacto con el aire. Realmente lo bueno es que vaya despacito. De ahí el que hemos tomado medidas para arriba y para abajo. Bueno, y con esto lo dejamos. Como veis, el sistema funciona perfectamente y podéis repetir la experiencia las veces que queráis. Bien, ha pasado ya como una hora, lo he dejado reposar, todo se ha vuelto a temperatura ambiente y podéis comprobar cómo las condiciones iniciales han vuelto, 24,5 grados, que ha resultado ser la temperatura inicial, aunque yo decía 26 en muchos sitios, y ya os comentaba antes que tardaba un tiempo en equilibrarse la temperatura realmente, y 150 mililitros en las probetas, que es la temperatura de origen, el volumen de origen que teníamos. Como hemos visto, el modelo experimental que hemos desarrollado se ajusta muy bien a la ley de Chart,
cumple las condiciones que hemos establecido. Incluso si tomamos los datos, simplemente midiendo los cambios de volumen y la temperatura y hacemos una gráfica, sale aproximadamente una línea recta, así que todo ha quedado muy bien. Sin embargo, debo deciros que el cambio de volumen ha sido mayor del que se debería haber producido. Y eso es porque este modelo experimental pues tiene varias limitaciones importantes. Que bueno, esta es una parte un poco más complicada, pero son interesantes, creo yo, considerarlas y tampoco es que sea algo inasumible si se explican fácilmente. En primer lugar, obviamente, tenemos una limitación del rango de temperaturas. Por utilizar agua, en teoría solo podríamos trabajar entre 0 y 100 grados. En realidad estamos mucho más restringidos a unos pocos grados, 20 grados por arriba y por debajo de la temperatura ambiente, porque trabajar con agua pues tiene sus problemas. Es obvio que a menos de 0 se congela y no funcionaría, es obvio que a 100 hierve, pero bueno, cuando estamos intermedio también tiene sus pegas. Otro problema es la inercia del termómetro. La temperatura cambia en el aire, además no tiene por qué cambiar en el agua de la botella y en el aire a la misma velocidad ni en todas partes igual, pero además el termómetro pues tiene que enfriarse o calentarse para medir. Diréis, bueno, esto lo hará enseguida. En realidad el aire no transmite la temperatura tan bien al termómetro como podría transmitirla el agua, por lo tanto probablemente hay un retraso entre el cambio de temperatura y la lectura del termómetro. El modo adecuado a lo mejor de hacerlo pues sería simplemente temperatura muy lenta o bien estabilizando el sistema a una temperatura, pero bueno, eso complicaría mucho la demostración y sobre todo la haría muy larga, aunque los datos serían mucho más sólidos. Yo hice un intento poniendo hielo en la parte de arriba del termómetro y dejando la punta a temperatura ambiente, y eso llegaba a producir una diferencia como de 2 grados, o sea que hay que tener muchas cosas en cuenta. El termómetro tiene una inercia y habría que considerarla, pero bueno, para esto es probablemente más que suficiente. Otro detalle importante es la diferencia de altura entre el agua de la probeta y de la botella. Esto en realidad es una presión añadida, que además va variando durante el experimento. Si queremos una buena medida necesitamos una probeta estrecha, con lo cual hay una diferencia de altura importante. Puede subir. En el experimento que hemos hecho ha habido cambios de altura probablemente de unos 12 centímetros desde el inicio hasta el fin. Esto realmente cambia un poco la presión. Tendríamos que valorar cuánto cambia la presión o buscar un sistema donde esto no ocurriera, o bien moviendo continuamente y que los límites estuvieran iguales, lo cual sería bastante difícil o complicaría mucho las cosas, o bien utilizando en vez de la probeta una cubeta muy ancha, con lo cual en ese caso la temperatura variaría muy poco y renunciar a la lectura en mililitros y utilizar una balanza para pesar cuánta agua se ha movido. Otro tema más importante es la presión de vapor de agua. El agua hierve a 100 grados, pero se evapora a cualquier temperatura, incluso cuando está helada. Eso quiere decir que en un ambiente cerrado como dentro de la botella hay una parte del aire que en realidad es vapor de agua, y lo que es peor, esa parte varía con la temperatura. Con lo cual, lamentablemente el volumen que tenemos no es constante. La cantidad de aire inicial, si dejamos que todo vuelva a su sitio, todo se queda igual, pero realmente habría que hacer una corrección. En realidad, como esto funciona en el mismo sentido que la ley del Charge, pues todavía hace que se vea más espectacular, pero no sería del todo cierto. Fijaros, esta página está muy bien, la descubrí preparando el material, hay un montón de información por si os interesa localizarla. Aquí podéis ver en una tabla y en un gráfico que representan lo mismo en milímetros de mercurio. 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. La presión de vapor, es decir, la cantidad del aire que sería vapor de agua a distintas temperaturas. En el rango que nosotros hemos trabajado, que más o menos va desde aquí hasta aquí,
No es una variación tremenda, pero fijaros, en las temperaturas más altas, esto sería unos 53 grados, tendríamos, bueno, aquí lo podéis ver en la tabla, pues tendríamos unos 100 milímetros de mercurio. 100 milímetros de mercurio es bastante, es pues en atmósferas es 0,13 atmósferas o algo por así. Es un cambio bastante importante desde las condiciones más frías a las condiciones más cálidas, y habría que considerarlo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando estamos a estas temperaturas, además del aire, oxígeno y nitrógeno que teníamos, tenemos que considerar el vapor de agua que pueda haber allí. Y también hay que tener en cuenta que cuando se enfría es justo lo contrario, desaparecería un poco. Eso nos obligaría a hacer correcciones. Lo ideal es que no hubiese agua de ninguna manera. Trabajar con un gas o con aire, incluso donde hemos quitado absolutamente el agua. Y de esa manera, pues quitarnos este problema. Por eso el diseño de la bolsa era mucho mejor. Lo que pasa es que es más difícil de ejecutar. Otra opción que pienso yo que podría servir, aunque confieso que no lo he probado, es sustituir el agua en todo este experimento por aceite. Aceite que no sea mineral, que no sea volátil, un aceite vegetal, y de esa manera, pues en principio nos quitaríamos el problema del agua. De todas maneras, tener en cuenta que si simplemente utilizáis aire, que es lo más normal, cuando enfriáis también habría una condensación. Podéis ver en algunas de las imágenes cuando se enfría como el interior de la botella se llena de gotitas de agua, y es lo que está ocurriendo aquí, es que el vapor de agua pasa a estado líquido y viceversa. Tendemos a pensar en los gases como gases y en los líquidos como líquidos, pero realmente todo depende de la temperatura. El oxígeno es un gas a temperatura ambiente, pero si bajáis la temperatura, no recuerdo ahora cuánto exactamente, 140, 150 grados bajo cero, es un líquido. E imagino que si la bajáis más, sería un sólido. Y lo mismo se puede decir de todo. Bueno, de hecho en el caso de agua, aunque tendemos a pensar en ella como líquido, pero si os fijáis, pues a más de 100 grados a presión atmosférica es un vapor, y a menos de 0 grados es un sólido, o sea que realmente todo esto es variable. Bueno, trataremos de ver cómo corregir este problema, al menos está tabulado y tenemos una idea de su magnitud. Y otro problema que se me ocurre que puede influir es que los gases se pueden solubilizar en el agua. Es decir, el agua que hemos puesto ya lleva disueltas gases y además puede pasar gases, oxígeno, nitrógeno, al agua. En realidad es una cantidad bastante pequeña, estoy haciendo los cálculos, el problema es que no hay mucha información sobre esto y tampoco es que yo sea un especialista en el tema, pero mis cálculos serían que en total en medio litro de agua podría haber unos, depende de la temperatura, pero unos quizás 20 mililitros de gas, si se convirtiese en gas, obviamente. Como realmente nos movemos dentro de un rango de temperatura, el hecho es que el gas se puede disolver en el agua dependiendo de la temperatura. Cuanto más fría está el agua, mejor se disuelve el gas. Cuanto más caliente está, menos gas admite. De hecho, una manera típica de desgasificar el agua en el laboratorio es calentarla a casi temperatura de ebullición durante unos minutos, y se puede ver cómo se forman burbujitas, ya que no puede contener el gas que contiene. No puede mantenerlo dentro, es el gas que hay en su interior. Os digo, difícil de evaluar, no tengo datos para evaluarlo correctamente. Probablemente esto puede producir un error quizás de unos 10 mililitros o alrededor de 10 mililitros en el experimento final, en el rango de temperaturas en el que nos hemos movido. Pero bueno, es una estimación. Vamos a hacer un análisis cuantitativo ahora de los datos que hemos obtenido. Los datos los he sacado simplemente observando en los vídeos, parando y más o menos en imágenes fijas tomando distintas medidas de la temperatura que marcaba el termómetro y de los mililitros
que había en la probeta. Esto sería la medida en crudo. Esto sería de cuando hemos bajado la temperatura, que ha ido muy lentamente, y esto sería de cuando lo hemos subido y luego lo hemos bajado. Ha sido bastante más rápido, pero ha funcionado muy bien. Bueno, si nos centramos primero en esta parte de aquí, si hago una gráfica de la temperatura y los mililitros de la probeta directamente, aunque habría que hacer muchos ajustes, obviamente, sería esta gráfica que tenemos aquí. Como veis, bueno, se cumplen las predicciones y además se ajustan relativamente bien los puntos a una recta teniendo en cuenta las diferencias que hemos visto. Si ampliáramos estos datos a toda la serie que tenemos de subida y bajada de temperatura, bien, como vemos, sigue ajustándose bastante bien a una recta, así que en principio podemos estar satisfechos con los datos que hemos obtenido. Hay que tener en cuenta, de todos modos, como os comentaba, las limitaciones del modelo experimental, pues que, bueno, esto realmente pues habría que hacer ajustes. En principio los mililitros de la probeta, pues lo que habría que poner es el volumen. Pero bueno, esa parte no tiene ningún misterio, porque si os fijáis se sigue manteniendo perfectamente la proporcionalidad. Es una operación muy simple, pura aritmética, y por lo tanto, bueno, cambia la pendiente poco, si queréis. Bueno, ni siquiera cambia la pendiente, simplemente cambia la escala donde tenemos los datos, sigue saliendo perfectamente. Otra idea buena suele ser pasar a temperaturas absolutas, si conocéis el concepto, pero de nuevo, pues es la temperatura absoluta, pues es un reflejo de la temperatura en grados Celsius que utilizamos habitualmente, y por lo tanto eso no cambia gran cosa, salvo que queramos extrapolar mucho la línea. Lo que pasa es que, ya os digo, la variación es excesiva para lo que yo esperaría. Entonces, en otras gráficas lo que he hecho es corregir y calcular. En esta lo que he seguido haciendo es el problema del vapor de agua, que es el que me parecía más importante. He calculado el vapor de agua, los milímetros de mercurio que habrían para cada temperatura de presión, lo he convertido en atmósferas, y eso lo que he hecho es básicamente sacar un número que sería el volumen corregido a si no hubiese agua en su interior, que sería esta columna de aquí. Así, de esa manera, en cierto modo, cambio el parámetro, pero bueno, tengo que seguir viendo que sale algo razonable. Esta gráfica que os pongo aquí reflejaría estos datos. He tomado la temperatura absoluta. Si tomáramos la temperatura en Celsius, saldría exactamente lo mismo, simplemente el punto de partida sería distinto, y la corrección que he hecho. Básicamente, ya os digo, la corrección no es tan complicada como pueda parecer. Simplemente he calculado que, como esta es la presión de vapor de agua, la parte de vapor de agua que dentro de una atmósfera, que estamos a presión constante, pues básicamente he descontado esa parte del volumen que me saldría en la probeta, y de esa manera he hecho la corrección. Esto sería el volumen interno que habría en la botella, según los cálculos que hicimos en su momento,
suponiendo que empezábamos con 500 mililitros. Básicamente, si os fijáis, se sigue ajustando muy bien a una recta, simplemente ahora la diferencia de volúmenes pues se ha reducido mucho. Si antes en esta gráfica de aquí, fijaros, este volumen estaba casi en 600, ahora está más bien cerca de 500. Hemos hecho una corrección con lo que hemos reducido, pero estos datos se ajustarían más a la realidad, al menos a lo que nos dice la teoría. Si os fijáis, ahora la oscilación es menor, con lo que la pendiente es menor. ¿Qué pasaría si proyectáramos esta recta hasta el infinito? Pues en teoría, si seguimos esta proporción, lo que quiere decir esta ley es que llegaría un momento en el que hay una temperatura en la que el gas no tendría volumen. Esto no es verdad para los gases reales, porque ya os digo, se convertirían en líquidos o en sólido, como hemos comentado antes, pero vamos a proyectar esa línea de tendencia, que hemos decidido que es una línea que es lineal, una serie de periodos hacia atrás. Bien, más o menos se puede ver. Esto está en grados Kelvin. Bueno, en realidad la recta debería apuntar hacia el cero, así que seguramente hay que hacer alguna corrección más en los datos, probablemente, o no son lo bastante precisos, pero fijaros cómo se va a una temperatura. Esto, ya os digo, está en temperaturas absolutas. Esto da unos 200 grados bajo cero centígrados, que serían unos 73 grados Kelvin. ¿De acuerdo? Luego, bueno, los datos se ajustan bastante bien en la realidad. Podríamos añadir nuevas correcciones. Bueno, una sería la de la altura de la probeta, que comentaban las limitaciones, pero en realidad no es tan importante. Una atmósfera equivale a una columna de 10 metros de agua. La mayor diferencia que tenemos de altura de la probeta, que le he calculado teniendo en cuenta que cuando sube la altura en la probeta disminuye la altura en la botella que estamos calentando y enfriando. Como además vi que básicamente había una relación 1:4, es fácil de hacer el cálculo. Tenéis por aquí representado, por si a alguien le interesa. Pues bueno, luego pasé ese cálculo de alturas a un cálculo de atmósferas, considerando que una atmósfera son 10 metros, una columna de 10 metros de agua. Y en el caso mayor, la diferencia mayor, que es a 50,5 grados, donde la diferencia de alturas sería casi 12 centímetros. Realmente eso es un 0,0117 atmósferas. Es decir, un 1% de diferencia. Honestamente no he introducido el dato porque un 1% de diferencia es un error menor del que tenemos de medida. Es decir, tenemos una probeta con barras cada 5 mililitros. Honestamente no podemos medir con esa precisión. Luego no merece la pena introducir. Quedaría poder añadir aquí una corrección sobre la dilución de los gases en el agua, pero ya os digo que no tengo datos suficientes como para corregirlo. Eso haría que la línea todavía se achatase más, con lo cual probablemente se acercaría más a la realidad como por aquí, pero es más una suposición. Tengo una idea más o menos de qué volumen de gas hay en el volumen de agua que teníamos, pero no sé la cinética que lleva ni cuánto tiempo tarda en equilibrarse, así que es una conjetura un poco arriesgada. Bueno, en cualquier caso, pues está bastante adecuado a lo que nos dice la teoría una vez hacemos las correcciones. Por si a alguien le interesa, voy a poner que se vean los cálculos que he hecho en cada punto, pero bueno. Esto del vapor de agua está sacado de las tablas que os he enseñado antes y de los gráficos. Así he calculado los cambios que habría. Ese sería el número teórico si quitáramos los problemas. La altura de la probeta, este es el cálculo que he hecho y este es su paso a atmósferas que como veis es extremadamente sencillo. Bueno, pues creo que con esto es más que suficiente. Voy a tratar de explicar lo que pasa con
con el gas en estos experimentos para la ley de Charles desde el punto de vista de la cinética de los gases, donde no consideramos simplemente el gas como un fluido elástico, sino que lo vamos a considerar como partículas de oxígeno y de nitrógeno que se mueven libremente y que llevan una velocidad, se mueven al azar y sufren entre ellas choques elásticos. Esto que tenemos en la pantalla pues sería una distribución al azar de moléculas de nitrógeno y de oxígeno. Son dos átomos unidos, como veis. Y en principio estas partículas se moverían con distintas velocidades en distintas direcciones. Bueno, esa velocidad que llevan las partículas realmente es lo que representa la temperatura. La temperatura es la representación macroscópica que nosotros tenemos de la velocidad media que llevan las partículas en el gas, de la energía cinética, si queréis verlo así, que llevan las partículas en el gas. ¿Y qué velocidad llevan? Pues por curiosidad lo consulté y aproximadamente a 25 grados de una atmósfera, una molécula de nitrógeno, las que he pintado de azul, anda sobre los 450 metros por segundo. Obviamente no va a recorrer 450 metros por segundo en línea recta, sino que pronto se chocará con otra partícula. Lo que pasa es que cuando se chocan no pierden energías. Eso es lo que quiere decir que son choques elásticos. Más o menos lo que ocurre es que golpean y van vibrando unas con otras. Yo aquí solo lo hago con una, pero obviamente sería todas al azar. Eso es lo que representa realmente la temperatura. ¿Y la presión? Pues la presión es la fuerza que se ejerce entre ellos y que se manifiesta cuando tenemos una superficie donde aplicarla. He pintado aquí una especie de muro separando dos compartimentos con gas. Estas partículas, estas moléculas, golpearían en distintos ángulos y con distinta fuerza contra la pared. Obviamente muchas otras irán en otras direcciones. Pero esa fuerza que está haciéndose sobre la pared realmente es lo que representa la presión. La presión en realidad no es la fuerza, sino que es la fuerza partido por la superficie. Eso tiene su importancia cuando se aplica a líquidos sobre todo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si la presión que se ejerce aquí es mayor que la que se ejerce en este otro lado? La que se ejerce a la derecha es superior a la que se ejerce en el lado de la izquierda. ¿Por qué? Porque la temperatura aquí sea menor, pongamos el caso. Si la temperatura es menor, la fuerza resultante sería menor. Aquí tendríamos una presión pequeña y aquí tendríamos una presión grande. Si este muro se pudiese desplazar, obviamente lo que iba a ocurrir es que iba a haber un desplazamiento hasta que se equilibrase. Ese es el motivo que hace que los gases se expandan realmente. A más temperatura, los choques son mayores, tienen más violencia y tienden a alejarse unas moléculas de otros. Y en el caso del que nosotros tendríamos, empujarían el agua, que representaría esta superficie que hemos puesto en medio, y al empujar el agua, eso haría que hubiese menos moléculas realmente de las que había. Al haber menos moléculas, porque se separan, menos densidad de moléculas, debería haber dicho para ser correctos, aunque esas moléculas ahora sean menos, como llevan más fuerza, estas de aquí han desaparecido, realmente estas dos que golpean se equilibrarían con estas cuatro y se llegaría a un equilibrio. ¿De acuerdo? Las moléculas se separan unas de otras, pero llevan más energía, luego se equilibra, empujan menos cada una individualmente, pero en total empujan más o menos igual, con lo cual
se equilibraría la presión. Como el sistema que teníamos permitía el intercambio del agua de un lado y a otro, la presión siempre era la atmosférica y por lo tanto esto es lo que ocurrió. Esto supone la expansión del gas. Lo contrario, pues obviamente, si le dais la vuelta al esquema, pues representaría cuando el gas se contrajo con el frío. Otro punto, a lo mejor un poco más complejo de explicar, es el vapor de agua, porque el agua se evaporaba. Bueno, el agua es un líquido, cuando la tenemos en contacto con el aire, como sabéis, se va al fondo, en este vaso de precipitados, la parte azul del fondo, pues esta parte de aquí representa obviamente el agua. Si lo pasáramos a un modelo de moléculas de agua, sería lo que vemos a la derecha. Fijaros, realmente en un líquido también vibran las moléculas. Esta molécula de aquí, por poner un caso, realmente está así, y así todas a la vez. Pero aunque vibran, la verdad es que se encuentran muy a gusto donde están. Esta molécula de aquí vibra, pero se encuentra muy a gusto rodeada de otras moléculas de agua. Por eso prefiere estar en estado líquido que en estado gaseoso. Fijaros que tienen muchas aguas alrededor. Pero ¿qué pasa con las que se encuentran en la superficie del agua? Esas no tienen tanta agua alrededor y las vibraciones, en determinados casos, las pueden alejar. Y una vez las alejen, no hay gravedad ni nada que las lleve para abajo. Eso se mantiene separado en estado gaseoso. Lo único que puede pasar realmente es que al final pues haya tantas moléculas de agua en estado gaseoso que se establezca un equilibrio y muchas de ellas se reincorporen. Porque tiene una tendencia a irse, pero también tiene una tendencia a volver. Entonces, aunque algunas de estas pueden salir e irse, algunas de estas pueden volver e incorporarse. Cuando se llega al equilibrio, esa cantidad de moléculas de agua que hay ahí, representaría la presión de vapor de agua. A mayor temperatura, más vibran las moléculas de agua, con más fuerza, y por lo tanto, más tendencia a separarse que a unirse. A menor temperatura, al contrario, al vibrar menos las moléculas de agua, tienen más tendencia a unirse que a separarse. De ahí que la presión de agua aumente con la temperatura. Cuando llegamos a 100 grados, ¿qué ocurre? Pues que las moléculas de dentro del líquido vibran tantísimo que ya no se aguantan en el interior y el líquido hierve. A presión atmosférica, obviamente. Si la presión fuera mayor, pues tardaría más en hervir. Si la presión fuera menor, tardaría menos en hervir. Pero eso es otra historia. En conclusión, hemos visto cómo utilizando material sencillo de adquirir podemos demostrar bien la ley de Charles de modo cualitativo y cómo podemos analizarlo de modo cuantitativo. Y bueno, hemos dado las suficientes explicaciones que espero que se entiendan como para poder resolver cualquier cuestión que os puedan plantear sobre ella.